Bueno, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con la tutoría del día de hoy. Me confirman, por favor, que me estén escuchando, me estén viendo bien. Buenos días, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos Hola, días, Me Lina. profesor. acá de Qué pena. conexiones y con Pacareo y Diego Mota, pero Diego Mota está aquí con problemas del computador. Bueno, listo. Buenos días. Buenos días, ¿Cómo le va? profesor. Marta Pardo. ¿Cómo le va, señora Marta? Muy bien. Bueno, listo. Si no hay preguntas o dudas, inicio entonces. Bienvenidos. En la mañana del día de hoy vamos a mostrar o vamos a continuar viendo lo que tenemos disponible en la unidad número 2. ¿Listo? Es importante para mí que ustedes puedan tener una idea de qué es lo que se espera, Este es el CRM de Monday.com para gestionar todo. de qué es lo que se espera que al final del curso ustedes puedan hacer. Y siempre les he estado hablando en los últimos días de algo que se llama el balance hídrico agrícola. Entonces vamos a ver un video muy sencillo en el cual nos explican qué es eso. ¿Listo? Les pido el favor que lo vean con atención y para que puedan entender un poquito más qué es lo que estoy buscando y cuál es la idea de ustedes, que ustedes adquieran la competencia de administrar los recursos hídricos, que básicamente pues es hacer un balance hídrico agrícola. Cualquier cosita, si no lo escuchan bien, alguna cosa me cuenta. Gracias. Hídrico agrícola. Desde el día en que siembran, los cultivos están expuestos a las condiciones del tiempo. Necesitan lluvias, pero no excesivas. Necesitan sol, pero el exceso de calor puede perjudicarlos. Existen entonces un balance necesario entre los aportes de agua, como la lluvia y el riego, y las pérdidas de agua por consumo de la planta, evaporación desde el suelo, escurrimiento superficial o drenaje profundo, es decir, infiltración del agua hacia profundidades a las que las raíces no pueden alcanzarla. El agua que el cultivo absorbe es utilizada y transpirada hacia la atmósfera. La suma del agua extraída y transpirada por la planta más la que se evapora directamente desde el suelo se conoce como evapotranspiración. La evapotranspiración va aumentando a medida que el cultivo crece. Además, depende de las variables meteorológicas, ya que aumenta si la temperatura es alta, si hay viento o si el aire está seco, es decir, si hay baja humedad en el ambiente. Por otro lado, la textura del suelo, o sea, el porcentaje de arcilla y de arena que contenga, determina cuánta agua desciende hacia niveles demasiado profundos donde las raíces no la alcanzan. Y la pendiente del terreno determina cuánta agua de lluvia se pierde por escurrimiento hacia sitios más bajos. Entonces, el agua contenida en el suelo que el cultivo tiene disponible para su uso no depende solamente de cuánto llueve, sino también de otros factores meteorológicos, como la temperatura y de las propiedades del suelo. Veamos un ejemplo. Ana y Pedro cultivan mandioca en Misiones, mientras que María y Ramón lo hacen en Cordillera. Supongamos que en los últimos meses ambas fincas han recibido la misma cantidad de lluvia. Sin embargo, en Cordillera ha hecho últimamente mucho más calor y el tiempo ha estado más ventoso que en Misiones. ¿Qué cultivo tendrá más agua disponible? Seguramente la mandioca de Ana y Pedro en Misiones, ya que las plantas de María y Ramón seguramente han consumido más agua y también ha habido más evaporación desde el suelo de su finca. Francisco y Luisa son vecinos de María y Ramón en Cordillera y también cultivan mandioca en su finca. Ellos recibieron la misma lluvia que María y Ramón y sufrieron el mismo calor. Pero su predio se halla en pendiente y el suelo presenta signos de compactación.
¿Quiénes tendrán más agua disponible para... Según este ejemplo, ¿quién tiene más agua? Personas que están escuchando el video, cuéntenme. ¿Quién tiene más agua para poder utilizar en su producto, en sus cultivos? Los que están en las misiones. Había una que tenía, el suelo tenía una fuerte pendiente y otros que estaban en plano. Eso es como lo importante ahí de ese ejemplo. ¿Cuál de los dos era? Que no recuerdo el nombre de la ciudad. Los que estaban a la izquierda, me voy a olvidar. Hola, profe, buenos Está la días. parte plana. Entonces, los de cordillera, pero hay unos en pendiente y también hay otros que están en cordillera, pero que tienen una topografía un poco más inclinada, tienen más pendiente en sus praderas. Si les cae la misma cantidad de agua a los dos, ¿cuál puede tener más agua disponible en su cultivo? Profe, buenos días. Los que están en el no plano. María y Ramón. En la parte María y Ramón. plana. Exacto, María y Ramón, que están en la parte más plana, porque la pendiente ayuda a que se escurra más rápidamente el agua, es decir, que el agua se vaya, que el agua no se infiltre en el suelo, sino que la mayoría de agua se escurra por las pendientes. Listo, muy bien. Vamos a seguir viendo otros ejemplos pendientes, por favor. Presenta signos de compactación. ¿Quiénes tendrán más agua disponible para sus plantas de mandioca? María y Ramón, ya que gran parte de la lluvia caída en la finca de Francisco y Luisa escurrió hacia zonas más bajas antes de infiltrarse en el suelo. Además, debido a la compactación, las raíces del cultivo de Francisco y Luisa son menos profundas y por consiguiente tienen acceso a una menor cantidad del agua almacenada en el suelo. Vemos entonces que todos estos factores combinados, lluvia, temperatura, viento, pendiente, textura del suelo, etapa del cultivo, profundidad de las raíces, determinan el contenido de agua en el suelo a la que el cultivo tiene acceso por su consumo. A esto se le llama balance hídrico agrícola. ¿Por qué nos interesa conocer el contenido del agua del suelo? Uno de los factores más determinantes de los rendimientos alcanzados por los cultivos es la disponibilidad de agua en el suelo que han tenido durante su ciclo. Si el agua en el suelo resulta demasiado escasa como para abastecer el consumo mínimo necesario para que el cultivo se desarrolle, estaremos frente a una sequía y los rendimientos serán bajos o incluso puede perderse la producción por completo. Al contrario, si las lluvias son tan abundantes que el suelo no es capaz de retenerla y el excedente no se limita por escurrimiento, entonces habrá anegamientos o inundaciones que también determinarán caídas en la producción. Interesa entonces conocer el contenido de agua en el suelo por su relación con los rendimientos que se pueden lograr. Si es posible seguir la evolución de las reservas de agua en el suelo o a lo largo de la campaña agrícola, los técnicos pueden dar mejores recomendaciones a los productores y advertir al gobierno de las pérdidas que podrían ocasionarse por sequía o por excesos hídricos, aún antes de la cosecha. Así pueden activarse tempranamente mecanismos de asistencia técnica, económica o de emergencia agropecuaria. El contenido de agua disponible cada día en el suelo no es fácil de medir. Por lo tanto, se utiliza el balance hídrico para estimar este contenido en forma indirecta. Para lograr esto, debemos simular el consumo del cultivo en cada etapa de su ciclo, las condiciones meteorológicas de cada día y las características del suelo propias de cada zona. Esto es lo que hace el modelo de balance hídrico desarrollado. ¿Todos los cultivos y todos los productores corren el mismo riesgo de verse afectados por sequías o excesos hídricos?
El balance hídrico indica cuál es el contenido de agua en el suelo para un cultivo determinado y en un lugar en particular, poniendo en evidencia así las áreas con poca disponibilidad de agua o con excesos hídricos. Pero la medida en que el cultivo se ve afectado por esta falta o exceso de agua depende de las características del mismo y del momento de su ciclo en que se genere este déficit o exceso. Es decir, ante un mismo nivel de déficit hídrico, por ejemplo, el grado de afectación puede ser diferente para distintos cultivos. Si al algodón le falta agua alrededor de la fecha de aparición de los primeros capullos, la afectación puede ser muy alta, mientras que para la mandioca, en el periodo de engrosamiento, o para el sésamo, aún en la etapa reproductiva, la afectación es en general más moderada. Decimos que hay cultivos más tolerantes y otros más sensibles a la falta o exceso de agua. Al grado de afectación de un cultivo frente a sequía o excesos hídricos se le llama vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad es máxima en los periodos más sensibles. A estos momentos del ciclo del cultivo se los llama periodos críticos. Los productores también tienen diferente grado de vulnerabilidad. Bueno, vamos a parar un momentico ahí, porque el tema que sigue es muy interesante, pero lo vamos a ver en la siguiente clase. Me voy a volver acá un momentico hasta esta parte en donde nos dicen que determinar el contenido de agua disponible para el desarrollo de un producto agropecuario y específicamente para la parte del contenido de agua en el suelo no es fácil, o sea, no es sencillo hacerlo. Pero, como hablábamos en la clase anterior, acá, existen métodos para hacerlo de forma indirecta, haciendo o aceptando algunos supuestos. Recuerden lo que hablábamos antes, que el desarrollo siempre de la parte científica, de algunas teorías matemáticas, físicas, algunas teorías biológicas, siempre se ha hecho bajo supuestos. Entonces, para hacer un balance hídrico agrícola hay que hacer unos supuestos para poder aplicarle un modelo matemático. De no hacerlo, pues es muy complicado poder hacer un cálculo. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta. Segundo, acá nos están hablando de algo muy importante y es el tema de que la incidencia de la cantidad de agua, ya sea que haya exceso de agua o que haya déficit de agua, no le afecta de igual forma a todos los cultivos. Por eso, chicos, ustedes en sus proyectos tienen que ya tener muy bien definido cuáles son las etapas fisiológicas del cultivo, fisiológicas y fenológicas, y identificar a través de la literatura cuándo el cultivo puede llegar a requerir más agua y cuándo el cultivo puede llegar a requerir menos agua. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que no vaya a afectar la productividad del cultivo. Si nosotros siempre regamos la misma cantidad de agua o le aportamos al cultivo la misma cantidad de agua durante todo su ciclo vegetativo, pueden existir problemas como que el cultivo nos dé una cantidad menor de productividad o de toneladas por hectárea, por ejemplo. Por eso es importante que ustedes identifiquen en sus cultivos cuáles son los estados de vulnerabilidad y cuáles son los puntos o los periodos críticos en donde sí o sí es necesario estar regando. ¿Listo? Vamos a dejar este video hasta acá. Quería iniciar la clase con el propósito de que se fueran ambientando un poquito de más qué es el balance hídrico. Y vamos a comenzar con esta otra presentación que ya se encuentra cargada en la plataforma. Por favor, cualquier duda, cualquier pregunta que vayan teniendo, no se queden callados, por favor, activen el micrófono y me la hacen saber o me escriben. ¿Listo? Entonces, esta presentación se llama Identificación de la necesidad hídrica. Aquí vamos a tocar específicamente el tema de los aportes. Este enlace de YouTube era el mismo que estábamos viendo hace un momento, entonces ahí también está disponible.
Y vamos a comenzar con este tema. ¿Qué es necesario tener presente para poder identificar hídricamente las posibilidades de mi unidad productiva agropecuaria o para poder identificar hídricamente mi proyecto? Entonces, primero lo que se necesita es una información de la unidad productiva agropecuaria. Información, una ubicación geográfica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuál es el municipio? ¿Cuál es el departamento? Pero adicional a eso, es necesario identificar una topografía predominante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el tema de las pendientes? ¿Sí? Acuérdense que los pendientes las revisamos con el tema de curvas de nivel. Adicionalmente, una altura sobre el nivel del mar, que también pues, es un dato geográfico y topográfico. Asociado a la ubicación geográfica y a la topografía existente, vamos a tener un tema de un clima en la zona. Entonces, ¿cuál es la temperatura promedio? ¿Cuál es la precipitación promedio? ¿Cuál puede ser la humedad relativa promedio? La cantidad de radiación solar promedio, la velocidad del viento, bueno, entre muchos otros factores. ¿Listo? Y de la UPA también se requiere conocer o identificar cómo está distribuida el área en función del proyecto. Entonces, ¿cuál es la parte productiva? Si tenemos una parte forestal, si tenemos caminos dentro de nuestra unidad productiva y esto nos resta área. Si tenemos construcciones, una casa principal, tenemos galpones, tenemos graneros, muchas otras áreas que podemos tener ahí, entre otras. Importantísimo que ustedes puedan identificar esas áreas. ¿Okay? Si tienen un plano topográfico, pues lo van a poder hacer de una forma muy sencilla. Y si no, pues intentarlo, aunque sea ustedes medirlo a través de un decámetro. ¿Listo? Profe, yo estoy con Daniela Ojeda. Ah, bueno, súper, Nicolás, gracias. Segundo, entonces, estos datos importantísimos de la UPA. Segundo, información del proyecto. Coloco aquí el POT. ¿Alguien sabe qué es el POT? El plan de ordenamiento territorial. Correcto, muy bien, señora Ana. Entonces, en los planes de ordenamiento territorial existen algunas especificaciones respecto de cuál es el uso que se le puede dar al suelo. Entonces dicen, por ejemplo, para el municipio de Florida Blanca, la vereda XYZ tiene un uso industrial. Entonces ahí se supone que las fábricas pueden llegar a asentarse o complejos de bodegas para construir ese tipo de construcciones ahí. Pero también puede decir, en la vereda ABC del municipio de Florida Blanca tiene una destinación agrícola. Se pueden desarrollar cultivos. Puede decir, en la vereda JJJ se pueden desarrollar explotaciones porcícolas, explotaciones aviares, explotaciones ganaderas, ¿sí? Entonces, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, yo tengo que verificar que la UPA, en donde estoy pensando o hacia el futuro pienso comprar un terreno para desarrollar mi proyecto, pues tenga el permiso. ¿Por qué? Porque se han visto muchos ejemplos de muchos proyectos en donde, por ejemplo, el POT indica que ahí es un tema de uso residencial proyectando hacia el futuro, entonces se piensa que se van a construir apartamentos, casas, y alguien decide que va a construir ahí una explotación de porcinos. Entonces eso va en contra del POT, que las personas se quejan ante la alcaldía, la Secretaría Distrital puede venir a cerrar la explotación y usted puede perder parte de su inversión. Entonces es importante que tengan eso en cuenta, ¿listo? Otra información del proyecto, pues los cultivos a implementar. Y de los cultivos a implementar se requiere la densidad de siembra y el ciclo vegetativo. Otra información del proyecto podría ser si su proyecto tiene la crianza de animales, entonces si son bovinos, caprinos, equinos, aves, domésticos, entre otros, pues cuántos tiene proyectado sostener o desarrollar durante el proyecto y bajo qué condiciones. Otra información del proyecto sería, por ejemplo, cuántas personas va a utilizar en su proyecto productivo como mano de obra. Entonces, si tiene un personal fijo, si tiene temporales, cuántas veces a la semana, etc.
Y aquí me faltó incluir un aspecto y es para las personas que tienen proyectos de producción de animales o de producción de productos o servicios, pues cada cuánto realizan la producción del producto. Es decir, si yo tengo una producción semanal de cuántas unidades de, no sé, si yo produzco mermeladas a base de mango, entonces cada cuánto produzco las mermeladas, cuántas unidades produzco y adicionalmente cuánta agua puedo llegar a requerir durante el proceso de producción. ¿Listo? Entonces, esta información es importante que ustedes la tengan, no solamente para esta asignatura, sino para todas, con el propósito de tener bien delimitado su proyecto, ¿listo? Y su unidad productiva. Importante. Profe, es que yo no tengo unidad productiva, porque pues hasta ahora mi proyecto está en fase académica. Perfecto. Pero usted puede ir pensando en dónde le gustaría o en dónde podría llegar a desarrollar su proyecto. Es decir, que puede, esta primera parte de información de la UPA, pueda que no la tenga ahorita en el momento de forma real, pero sí puede ir pensando hacia el futuro dónde lo quiero ubicar y a medida que piense en dónde lo quiero ubicar, pues va a tener toda esta información disponible. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno. Vamos entonces a entrar al siguiente tema, y es el tema de la lluvia o la precipitación. Recordemos que la última vez que nos vimos, estuvimos analizando las formas de poder cuantificar la cantidad de agua que recibimos a través, por ejemplo, de un acueducto o, por ejemplo, a través de un río, y ya presentaron un trabajo respecto de eso. Pero tenemos otro aporte y es un aporte muy importante, que es lo que recibimos a través de la lluvia. Si tenemos un cultivo, pues naturalmente esa agua le cae directamente al cultivo. Y, por ejemplo, si tenemos un tejado y hacemos recolección de agua a través de ese tejado, pues lo podemos hacer a través de baldes, tanques, ¿sí? Pero básicamente la cantidad de lluvia que yo puedo recolectar depende en un tejado. Si tengo más área, más agua recolecto. Si tengo un tejado muy pequeño, pues recolecto menos agua. Lo mismo pasa para el tema de los cultivos. Entre una extensión del cultivo sea más grande, pues significa que les va a caer una mayor cantidad de agua. Si el cultivo es pequeño, pues recibe menos agua porque hay un área expuesta menor a la caída de la precipitación. Entonces, ¿qué es la lluvia? Se produce cuando el vapor de agua se condensa, pasar de gas a líquido y se vuelve gotas que continúan que contienen las nubes y caen. La lluvia es cuando el agua cae en las nubes de forma de gotas de manera rápida a tierra. Es importante resaltar que nosotros utilizamos de forma indiferente el término lluvia y a veces el término precipitación. Pero en términos meteorológicos, precipitación se refiere al fenómeno de caída, ya sea de agua, ya sea de granizo o de nieve, desde la parte de las nubes hacia el suelo o hacia la superficie terrestre. Aquí por nosotros ser un país de trópico ubicado muy cerca del Ecuador, sobre el Ecuador, nosotros por lo general no tenemos caída de nieve, por lo general. Tenemos lluvia, caída de agua en forma líquida o a veces granizo en forma sólida, pero no nieve. Entonces, por eso a veces utilizamos lluvia o precipitación. Las dos palabras de forma como un sinónimo, pero es importante que ustedes también tengan en cuenta que una precipitación se puede pensar también como en la caída de la nieve. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. ¿Ustedes creen que cuando llueve, el 100% del agua que llueve pasa perdón, al subsuelo o no? ¿O qué porcentaje creen que pasa? ¿Qué porcentaje creen que no pasa? Alguien que me cuente, por favor. Bueno, les pongo este gráfico para la respuesta. ¿Me escuchan?
Sí, profe. A ver, Juliana, ya que activaste el micrófono, ¿tú crees que el 100% del agua que cae se escurre o se infiltra o qué pasa viendo este gráfico? Que tenemos otro. ¿Cómo? Profe, pues según el gráfico, no, el 100% no se incorpora en el suelo. Sí, según el gráfico, ¿qué pasa? Se infiltra Pero el 100%, un porcentaje, ¿no? un porcentaje, claro. ¿Y de qué depende ese porcentaje? Si está pendiente o hay una aplanada, ¿no? No, Muy bien, depende de la temperatura. también, muy bien, Gloria, muy bien, Sergio, muy bien, y muy bien, Julián. Entonces, ¿qué pasa? Puedo colocar dos ejemplos. Si la precipitación fuera aquí, como se dice vulgarmente, en la pata de la cordillera, es decir, bueno, es una como en el altiplano, donde donde la topografía puede ser media, es decir, hay pendientes medias, ni muy plano, ni mucha pendiente. Uno podría llegar a pensar que el 50% del agua se infiltraría y el otro 50% podría llegar a escurrir por la pendiente. Si ese mismo ejemplo lo tuviéramos en una zona plana, como puede ser ya cerca al océano, o en una sabana, como por ejemplo en San Alberto, o en la costa, que es todo muy plano, y ya casi no hay pendientes, ¿ustedes creerían que el porcentaje que se infiltra es del 50% o puede ser mayor porque la pendiente ya es casi cero? ¿O vuelve a ser 50 y 50? 50% se infiltra y 50% se escurre por el suelo. Puede ser mayor el porcentaje que se infiltre porque el agua no va a tener por dónde correr. Correcto. Entonces, Se puede ser infiltra. mayor, exacto, puede ser mayor lo que se infiltre, pero también lo que nos decía ahorita el compañero, depende de la temperatura. Entonces, acuérdense que en las zonas planas, que ya están muy cerca al océano, que estén a una altura sobre el nivel del mar baja, como puede ser, vuelvo y repito, San Alberto, la costa atlántica, Barranca Bermeja, Puerto Wilches, también hay una alta temperatura. Esa alta temperatura también hace que haya una mayor evaporación de agua. Entonces, hay una mayor infiltración, sí, pero también puede existir una mayor evaporación, porque al ser las pendientes bajas o casi cero o casi nulas, pues el agua no tiene por dónde correr, como usted dice. O sea, no tiene por dónde moverse. Listo. Vamos a comenzar con el tema de los supuestos. ¿Listo? Para poder desarrollar el balance hídrico agrícola. El primer supuesto es que la lluvia, que existe un término que se llama lluvia efectiva o precipitación efectiva. ¿Qué significa eso de lluvia efectiva o precipitación efectiva? Básicamente es que a la precipitación que cae, es decir, si caen 10 milímetros en una lluvia, se le aplica un factor de infiltración y se puede determinar cuánta de esa cantidad de agua que se precipitó al suelo es la que se va a poder encontrar en la zona radicular de las plantas. La literatura habla que ese factor de infiltración está entre el 0,6 y el 0,7. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es decir, que la precipitación que cae más o menos entre el 60 y el 70% llega a la zona de raíces. Pero ¿por qué hay un rango de 0,6 a 0,7? Por los factores que ustedes acaban de mencionar. Uno, la topografía, es decir, la pendiente. Dos, la temperatura que está en el medio. Tres, la humedad relativa que está en el medio circundante o alrededor de mi UPA. ¿Listo? Entonces,
Profe, que cuando yo realice el cálculo, ¿cuál valor debo tomar? Pues ustedes mismos lo tienen que seleccionar de acuerdo con sus condiciones propias del lugar donde tienen pensado o están desarrollando su proyecto académico. Que las pendientes son fuertes y existe una alta temperatura, pues utilice 0,6. Eso significa que solo el 60% de lo que llueve realmente llega a la zona radicular. Que las pendientes no son tan fuertes y que no hace tanto calor. Puede utilizar 0,65. Que las pendientes son muy planas y el calor pues es medio, pues utilice 0,7. ¿Sí? Pueden estar entre este rango. Profe, que yo quiero utilizar el 80%, 0,8. Si usted considera que es así, hágalo, no hay ningún problema. Profe, que yo quiero usar el 100%, pues es de pronto no adecuado, porque decir que el 100% del agua que llueve se infiltra en el suelo, usted estaría diciendo más o menos que estaría lloviendo en una zona tipo desierto, que está lleno de arenas y que todo el agua que cae de una vez se infiltra en el suelo, ¿sí? Pero se infiltra de una forma que ya ni si de existir vegetación, el agua no podría tomar perdón, las plantas no podrían tomar el agua que caería en ese desierto porque rápidamente se iría a niveles muy, muy profundos. ¿Listo? ¿Me entienden esta parte, por favor? Profe, una aclaración. Señor, Entonces, o sea, entre más pendiente, por decir, si es totalmente pendiente, serían 0,6, ¿sí? El valor más... o lo puedes bajar más. Si es, digamos, si la pendiente es súper fuerte, digamos que una vez ve esos cultivos de café que los ponen en unas pendientes de 45 grados, o sea, mejor dicho, que uno dice, pero ¿cómo se sostienen esas maticas ahí? Yo bajaría más esto a un 0,5, a un 0,45, por ejemplo, si la pendiente es muy fuerte. Si la pendiente es media, por eso te digo, puede ser 0,6. Pero digamos que este es un valor promedio, ¿sí? Esto es como condiciones promedio. Lo que pasa es que a veces aquí en Colombia nosotros hacemos cosas que en otros lugares del mundo no se hacen. Entonces, digamos, hay veces que las personas vienen y dicen, por ejemplo, los brasileños vienen al tema del café y se sorprenden mucho por ver que en Risaralda, que en el eje cafetero, se cultivan café con pendientes del 45%, del 40%, y dicen, esto es increíble porque en Brasil todo es plano, pero cuando ven esas pendientes tan fuertes, en donde una gota de agua que riegue en la parte de arriba de la montaña, es más probable que se escurra, que se puede infiltrar, pues son cosas únicas. Entonces, ese tipo de hechos se salen del promedio y tienen que ser más bajitos. Por eso le digo, dependiendo las condiciones de su proyecto, usted mismo no se diga mentiras. Si usted conoce que la pendiente es muy fuerte o que el calor es muy agobiante y que la evaporación es muy fuerte, ¿cómo se da cuenta usted que la evaporación es muy fuerte? Porque usted se coloca una camiseta que en una hora, hora y media está muy sudado. Entonces usted dice, no, pues está haciendo bastante calor. Y si usted se da cuenta de eso y que eso pasa durante la mayor parte del año, pues tiene que colocar un factor más pequeño. ¿Listo? Aquí me pregunta Julián, sí, profe, no, señor, un porcentaje se evapora. Claro, por eso es que yo les digo que este factor de infiltración no puede ser 1 o 100%, porque uno decir que la totalidad del agua que cae en nuestra tierra, en nuestro tejado, va a ser recolectada ni en un tejado nuevo, porque siempre existen infiltraciones, goteras, entonces no siempre es el 100%. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, profe, si el terreno tiene pendiente solo en ciertas partes. Bueno, entonces, si el terreno tiene pendiente solo en ciertas partes, vamos a poder hacer un cálculo o vamos a poder desarrollar una metodología por lotes. ¿Qué quiere decir? Si mi finca tiene 3 lotes, vamos a colocar aquí a ver una imagen para
poderles explicar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una finca que arranca en la cabecera, perdón, en el pie de la montaña y termina ya en una parte muy plana, pues naturalmente yo no puedo suponer que la misma cantidad de lluvia que se infiltra en la cabecera, perdón, en el pie de la montaña va a ser la misma que en la parte plana. Entonces tengo que hacer un cálculo por lotes, es decir, esto debe ser un lote diferente a este, un área diferente a este, y sencillamente les coloco un factor de infiltración diferente. Al que se encuentra en el pie de la montaña le pongo un factor de infiltración más bajo, y al que se encuentra en la parte de abajo le coloco un factor de infiltración más alto. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Bueno, pero entonces usted mira, profe, ¿y en dónde vamos a obtener los temas de precipitación o lluvia? Para las personas que no lo saben, existe un Instituto Nacional Colombiano que se llama el IDEAM. Y en ese IDEAM vamos a poder descargar la información meteorológica de precipitaciones de estaciones ubicadas, ojalá cercanas a donde nosotros estamos desarrollando el proyecto o lo pensamos desarrollar. ¿Qué tipos de precipitaciones se pueden identificar? Existen precipitaciones diarias, mensuales, anuales. ¿Cuál sería lo mejor que nosotros pudiéramos hacer? Es hacer un balance hídrico diario. Pero como es un poquito extenso, porque uno tiene que medir los 365 días al año, aquí, a manera de ejemplo, vamos a hacer un balance hídrico mensual. ¿Cuál es la diferencia? Pues la cantidad de datos. Aquí vamos a hacer un promedio de la precipitación, ya lo van a ver, pero yo les recomiendo que cuando ustedes ya pongan en marcha estos proyectos, quieran administrar el recurso hídrico, tienen que hacer un balance hídrico diario. ¿Listo? Vamos entonces a ingresar a la página del IDEAM y a evidenciar cómo se descarga la información de precipitación de una estación meteorológica. Por favor, chicos, si tienen dudas, preguntas, ay, no, madre, está en mantenimiento, no puede ser. Vamos. Bueno, la primera recomendación es que para descargar esa información del IDEAM no utilicen Google Chrome, sino utilicen Edge o Microsoft o Internet Explorer, como se llama. Pero bueno, ¿qué pasó? Ya. Por favor, si tienen dudas o preguntas, no duden en abrir el micrófono y concentrar. Entonces, podemos buscar datos meteorológicos IDEAM. Y de aquí nos vamos a donde dice solicitud de información. Esperemos que cargue porque la otra página dice que está dañada. Pero esperemos que lo haga. Pero la página no está sirviendo.
Vamos a ver si nos dejará ingresar a la parte de descargar datos. Profe, una pregunta. Después de datos meteorológicos, ¿se ingresa por el tiempo? ¿El registro del tiempo? No, te ingresa en descarga de datos. ¿A ti sí te está cargando la página? Sí, me está cargando. Ay, ¿podrías mostrar la pantalla? Y yo te digo, Pero espera, es que no supe cuál fue el segundo paso que usted hiciste. no, ¿Cuál? es que la idea es ingresar aquí donde dice solicitud de información ideal. Pero porque eso es lo que uno hace, solicitar la información, consultarla en línea. Pero no sé por qué no me carga. No me sale. Puedes colocar así en Google, solicitud de información ideal. Voy. No dice que se ha producido un error en el sistema. Intentando ingresar a la página. No, no sé por qué no. Y después, ¿cuál es el siguiente paso? Disculpe, profe. No, ya tendría que si quieres, si ya lo pudiste hacer, me muestres la pantalla y te digo. Porque Voy. no me lo sé de memoria. Sí, Mira. lo sé. Bueno, ya dejo de compartir yo. Listo. Dale. Sí, ya estoy compartiendo. No, todavía no. Por ahí me escriben, profe, y me dice que está en mantenimiento. Ahí. Ya estás compartiendo, sí. Sí. Dale. Acá. Sí, sí, Solicito información, ¿cierto? correcto. Ahí. No está en mantenimiento. Bueno, no se preocupen. A mí me sale igual. Entonces, en la próxima, dentro de 8 días nos vamos a ver en presencial. Ojalá que dentro de 8 días no esté en mantenimiento y les voy a mostrar cómo se descargan los datos. No solamente de precipitación, que es lo que vamos a ver hoy, sino que vamos a ver cómo se descargan los datos para evapotranspirar, para evaporación. ¿Listo? Entonces, no se preocupen. Profe, ¿cómo dejo de no compartir? ¿Cómo? ¿Cómo dejo de no compartir? Ya no estoy compartiendo. Ya te quito. Ok. ah, Listo. Creo que ya te quité el acceso. Entonces, les decía que no se preocupen, que entonces la próxima vez que nos veamos va a ser dentro de 8 días. Si la página está funcionando, Dios lo permita, les voy a poder mostrar cómo se descargan esos datos. ¿Listo? Pero más importante que descargar los datos es lo que vamos a hacer con ellos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ellos? Inicialmente, cuando uno ve el tema de las precipitaciones, se puede dar cuenta que en Colombia nosotros tenemos temporadas de menos lluvia o temporadas de verano, como puede ser en los meses de enero, febrero, marzo, diciembre, y temporadas de más altas precipitaciones, como puede ser de abril a mayo y luego de agosto a noviembre. Cuando nosotros podemos hacer un balance hídrico agrícola, es como si nosotros construyéramos mentalmente
un embalse, un reservorio, un jagüey, y pudiéramos identificar cómo es que nosotros necesitamos distribuir esa agua durante el tiempo, durante los 12 meses del año. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos, entonces. Aquí en la plataforma les colgué algo que se llama Agua disponible 2, aforo caudales más lluvia. Si le dan clic sobre eso, les sale un archivo en Excel para que lo descarguen. Y es el ejemplo que tengo preparado para la clase del día de hoy. ¿Listo? Entonces, esa hoja la pueden utilizar si quieren ustedes para sus ejemplos prácticos, solo que tengan en cuenta que los valores de las celdas que están colocadas en este color como rojo o sí, como arcilloso, son valores que ingresa el usuario. Y los valores de verde son valores que calcula el sistema de acuerdo con las fórmulas que ya tiene previamente insertadas. ¿Listo? Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer es cambiar los valores que están en color arcilla o rojo claro. ¿Listo? Entonces, aquí se hace nuevamente un recorderis de cómo se determina el agua disponible de una UPA o de un proyecto. Se comienza con la aplicación del método volumétrico. Entonces, volvemos a repetir. Se seleccionó un volumen se selecciona un recipiente de volumen conocido. En este caso, el recipiente tenía 10 litros. Se hacen 3 mediciones del tiempo que se tarda el recipiente en llenar bajo una misma condición de agua, es decir, que tenemos la llave abierta en la misma posición, ¿sí? O que si lo vamos a hacer de una motobomba, la motobomba está funcionando del mismo modo, a las mismas revoluciones, ¿sí? Entonces, si estamos funcionando del mismo modo, se toman los 3 tiempos, entonces aquí nos dio 14 segundos, luego 16 segundos, luego 17 segundos, se hace el promedio y luego se aplica esta fórmula, que caudal es igual a volumen sobre tiempo. Entonces, se determina el caudal de forma muy sencilla, se hacen algunos cambios de unidades, ¿sí? Ese caudal que inicialmente se calcula en litros por segundo, se puede determinar en litros hora o su equivalente en metros cúbicos por hora. Digamos que es lo mismo, pero lo único que el dato es el dato numérico es diferente, pero el concepto es el mismo porque es el mismo caudal en diferentes unidades. ¿Listo? Y aquí al final se colocan algunas condiciones de uso de agua. Entonces, para este caso en específico, yo digo que el agua del acueducto de los 30 días al mes solo llega a 15, es decir, llega día de por medio. Si para su caso llega a los 30 días al mes, pues cambian esto por un 30 y automáticamente pues se cambia el tema del volumen disponible. Si solo llega cada 2 días de por medio, o sea, solo llega 10 días al mes, pues colocarán 10, ¿sí? Pero eso depende de su condición real. Entonces, en mi caso, día de por medio. ¿Que cuántas horas llega el agua día de por medio? Entonces, en mi caso, 6 horas. Si en su caso es día de por medio, pero llega a 8 horas, colocan 8 y se cambia automáticamente. Profe, que en mi caso llega todos los días, 24 horas, porque vivo en un apartamento. Entonces sería 30 días, 24 horas, y ahí les cambia automáticamente. ¿Listo? Pero lo que les digo, depende de cada caso. ¿Listo? Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta de este recorderis? Bueno, ¿cómo paso de tener un dato, así un dato puntual de litros por segundo y unas condiciones de cómo me suministran el servicio, que son estas dos, a poder hacer esto? Esto ya lo había explicado yo en clase, que era el tema de hacer un balance o una indicación de cuánta agua me llega, pero hacerlo mensual. Recuerden que vamos a intentar hacer un balance mensual. ¿A alguien se le ocurre alguna idea? ¿Alguien me recuerda lo que hablamos en clase?
¿No? Bueno, entonces es muy sencillo. Yo aquí tengo un caudal puntual ya transformado en metros cúbicos hora. Sencillamente lo que hago es multiplicarlo por el número de días que tengo disponible el agua en el mes y por el número de horas. Y eso me da que con ese caudal de 0,64 litros por segundo, que es equivalente a 2,31 metros cúbicos hora, si tengo el servicio 15 días al mes y durante el día tengo el servicio solamente 6 horas al día, al mes tendré una cantidad de agua disponible, un volumen de agua disponible de 208 metros cúbicos. ¿Me entendieron esa parte? Por favor, bueno, aquí me dice Julián Castaneda. No, Julián, ¿qué no entiendes? Activa el micrófono, por favor, y dime. Julián. ¿Alguien está con Julián que le pueda poder hablar por el micrófono? ¿Nadie? Julián, entonces escríbeme, solo me podría explicar de nuevo. Bueno, les vuelvo a explicar. Recuerden, tenemos el método volumétrico. Para el método volumétrico tenemos un recipiente de volumen conocido, en este caso 10 litros. Tenemos que tomar como mínimo el tiempo que se tarda en llenar el agua el 100% del tiempo. Nicolás, dime por favor que levantaste la mano. Profe, es que yo estoy también conectada con Nicolás porque no me sirve el internet. Ah, bueno. ¿Tienes alguna pregunta? Por el momento no. Bueno, sí, sigo la explicación entonces para Julián, que me pidió el favor que le volviera a explicar. Entonces, volumen conocido del recipiente, 10 litros. Y luego tenemos que tomar 3 veces el tiempo en que se tarda en llenarse ese recipiente. Entonces, para este ejemplo nos dio 14 segundos, 16 segundos, 17. ¿Listo? Y luego aplicamos la fórmula que el caudal es igual al volumen sobre el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Pues el promedio de los tiempos. Y luego se determina el caudal. Aquí está la fórmula y sencillamente pues se hace una división muy sencilla en el programa. ¿Listo? ¿Qué se hace en estas dos celdas siguientes? Básico. Una transformación de unidades. Es pasar este cálculo que inicialmente estaba en litros por segundo, pasarlo a litros hora o al final pasarlo a metros cúbicos por hora. Les indicaba, cada lugar del país tiene diferentes condiciones de agua y más si estamos en la zona rural. Para el caso de este ejemplo, que es en la vereda Albania, en el municipio de Barranca Bermeja, allá el agua llega día de por medio, ¿sí? Porque el acueducto surte dos veredas. Entonces, un día surte una y al otro día surte la otra. Entonces, la cantidad de días al mes que se tiene el servicio de agua serían 15. Si ustedes tienen 30, les colocan acá 30, ¿sí? Pero si tienen 15, les ponen 15. Si es 2 días de por medio, pues le colocan 10. ¿Listo? Para mi caso son 15. Y luego se colocan la cantidad de horas que se recibe líquido. Para este caso, solo se recibe líquido cada 6 horas al día. Es decir, de las 24 horas que tiene el día, solo recibimos el agua 6 horas. Y teniendo ya estos datos, podemos determinar el volumen de agua disponible. ¿Cómo lo hacemos? Clic aquí. En todos lados da 208. ¿Qué significa 208? Son 208 metros cúbicos que recibimos del acueducto por cada mes. ¿Cómo se hizo ese cálculo? Muy sencillo. Se coge el volumen en metros cúbicos por hora, se multiplica por el número de horas que tenemos el agua al día y por el número de días
que tenemos el servicio al mes y nos da 208. ¿Alguien tiene, Julián, se queda más claro lo que acabo de explicar? ¿Me confirmas, por favor? Me dice Juliana que no entendió, pero ¿qué parte no entendiste, Juliana? Julián me dice que ya entendió. ¿Todo el ejercicio no lo entendiste? Por favor, indíqueme en qué parte específica no entiende. Profe, buenos días. Profe, no, marica, es larga. O sea, me perdí en el paso a paso, profe, pues, o sea, es que no alcancé porque el internet está como fallando, entonces se cayó la imagen cuando es. Bueno, voy a explicar otra vez de nuevo. Por favor, pendiente. Recuerden que para desarrollar el método volumétrico utilizado básicamente para medir el agua que nos llega o cuantificar la cantidad de agua que nos llega de un acueducto, necesito un recipiente de volumen conocido, en este caso 10 litros. Si su recipiente tiene 3 litros, pues le ponen 3 litros. ¿Sí? Si tiene 20 litros, le ponen 20 litros. En mi caso tenía 10. Segundo, toman el tiempo en que se tarda en llenar ese recipiente 3 veces. A mí me dio 14, 16 y 17. A usted le dieron 20, 21, 22. Colocan los tiempos que le dieron. A mí me dieron los datos que les indico. ¿Listo? Esta hoja de Excel, de una forma muy simple, les calcula el promedio. Ahí está. Y luego se determina el caudal. ¿Cómo se determina el caudal? Recuerda que evidenciamos que habían dos formas. La primera forma es el volumen conocido sobre el tiempo de llenado. ¿Cuál es el volumen conocido? 10. ¿Cuál es el tiempo de llenado? El promedio. Se hace la división. ¿Listo? ¿Qué se hace en estas dos siguientes filas? En estas dos siguientes casillas que tenemos acá. Se hace una transformación de unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que el caudal que inicialmente determinamos en litros por segundo, los paso a litros hora o los paso a metros cúbicos por hora. Es sencillamente aplicar una transformación de unidades. ¿Listo? Muy simple. Y luego, lo que hago es colocar las condiciones del servicio de agua que tengo disponibles. Vuelvo y les explico. Para el caso de la vereda Albania, en el municipio de Barranca Bermeja, llega el agua día de por medio, por eso coloco 15. Si a ustedes el agua les llega todos los días, colocan 30. Profe, que me llega cada 2 días, entonces colocan 10. Que me llega una vez por semana, coloco 4, que solo los recibo 4 semanas. Una vez por semana sería 4 veces al mes. ¿Listo? Pero eso depende de las condiciones de donde vayan a hacer el proyecto. Profe, que yo la recibo los 30 días al mes, las 24 horas. Entonces tiene una disponibilidad del 100%. ¿Listo? Entonces cambia los valores acá. Yo la tengo 15 días, porque el día de por medio solo me llega 6 horas al día. ¿Que cómo calculo el volumen? Pues muy sencillo. Es el caudal que aforé en metros cúbicos por hora, por la cantidad de horas al día que recibo el líquido, por la cantidad de días que me llega el servicio. Y me da 208 metros cúbicos por mes. ¿Me entendió? ¿Me entendieron, por favor? Sí, señor, me dice Julián. Perfecto. Tatiana me dice, profe, ojalá activaran el micrófono, pues que es que leerme. Profe, todos los meses nos llega a las mismas horas el agua. Se cambian los días y se saca promedio. Si tú tienes identificado, bueno, vamos a hacerlo así. Si tú tienes identificado, por ejemplo, que para
el primer semestre, es decir, de enero a junio, me llega 15 días, 6 horas, pero en el segundo semestre me llega 30 días, 8 horas, por ejemplo, pues haces dos cálculos. Los primeros 6 meses los tomas con esta y los siguientes 6 meses los tomas con los nuevos datos. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que en el primer semestre tengo menos agua que en el segundo semestre tengo más agua. Profe, que es que la diferencia no es por semestre, la diferencia es mes a mes. Bueno, vamos a hacerlo mes a mes. Entonces, sencillamente, vamos a colocar aquí abajito de esto. Vamos a dar más espacio. Pues, el primer mes es 15 y 6. El segundo mes es 20 y 5. O sea, 20 días con agua, 5 horas. El tercer mes es 30 y 8 horas. El cuarto mes es 30, vuelve a ser 15, pero ya no son 6 horas, sino me llegan 8. Entonces, lo que hago es entonces, lo que hago es esto aquí abajo y voy a hacer el cálculo mes a mes. Ven, me hago hasta acá. Se dan cuenta que cada mes yo lo puedo hacer, porque lo importante, siempre y cuando el caudal no cambie. Si el caudal o la cantidad de agua cambia, pues además de variar la cantidad de días y la cantidad de horas, tengo que variar el caudal. ¿Listo? Le responde esa pregunta Tatiana, ¿me entendió? Profe, gracias. Profe, escribí la fórmula, por favor. ¿Cuál fórmula? Profe, una última repasada. Chicos, ya les he repasado 3 veces. Esta clase se está grabando. Si no me entendieron en alguna de las otras 4 veces que he explicado, les pido el favor que revisen la grabación, porque necesito seguir avanzando. ¿Listo? Voy a darle aquí control Z. Y vamos a seguir en el ejemplo. Listo, profe. Vamos, entonces. Ahora teníamos otro método, que era el método del flotador, que era para medir el agua en un río, una quebrada, un riachuelo. ¿Qué teníamos que hacer? Primero, medir una distancia o el desplazamiento de un punto A a un punto B. Para mi ejemplo, 8 metros. Medir el ancho del río en el punto B o en el punto de salida del agua, 1.8 metros. Teníamos que medir la profundidad en el lecho del río en el punto B. Tenemos estas profundidades y hago un promedio. ¿Qué hacía con esos dos datos? Calcular un área, que era el ancho por la profundidad promedio. Y luego lo que hacía era coger una botella, una tapa, un colorante, aplicársela al agua y tomar el tiempo en que se tarda de desplazarse esa tapa, esa botella, ese colorante, del punto A al punto B. Lo hice 5 veces y hice un promedio. Luego tenían que calcular una velocidad. ¿Cómo lo hacía? Sencillamente es el desplazamiento de la botella de la tapa, que es en los 8 metros, dividido el tiempo. Y me da que la velocidad es 0,12 metros por segundo, por ejemplo. Y luego puedo determinar el caudal. ¿Cómo determino el caudal? Muy simple, dividir la velocidad que acabo de hallar en el área que anteriormente hallé. Perdón, es la multiplicación de la velocidad por el área. ¿Qué hago aquí en la parte de abajo? Básico, lo mismo que arriba. Una transformación de unidades. ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo se hace el método del flotador? ¿No?
lo tienen claro. Entonces, Nicolás Lozano, ¿puedes por favor activar tu micrófono y volver a explicar el método del flotador para tus compañeros, por favor? Nicolás, ¿estás conectado? No, no, que no está conectado. Sergio González. ¿Me puede repetir, por favor? Nicolás, Sí, señor. que si por favor puedes volver a explicar el método de cómo se mide el caudal a través de un flotador, que es lo que yo acabo de hacer para tus compañeros. Espera. Nicolás. Entonces, Sergio González, ayúdale por favor. Profesor, es Nicolás. que, pues lo que yo entendí más o menos es que como un punto, del punto A a un punto B se hace. Sí. Se estima como un tiempo con un, digamos que con un flotador, con algo que flote, se calcula el tiempo y la profundidad. ¿Qué pasó, Nicolás? No. Bueno, chicos, no me parece que sea de risa, si el compañero no sabe, no es para que nos reíamos. Es que estaba pues confundido, entonces me estaban como ahí ayudando y pues dije mal. Bueno, es que por eso les pregunto que si entendieron. Si no entendieron, pregunten, profe, no entendí. Porque lo que les digo, estos ejemplos que están acá son calificables. Ya se les calificaron una vez, por eso lo estoy haciendo así, porque evidencio que no preguntan, pero también no entienden. Y entonces les quedan mal hechos los trabajos y reciben bajas calificaciones. Entonces, por favor, vuelvo a explicar. ¿Este tema está confuso? Julián, pues hay que poner mucha atención para que no se confunda. Estoy intentando hacer lo más sencillo posible, pero como les indiqué desde la primera clase, para este tema de la administración del recurso hídrico se necesita hacer un poquito de números. Y lo que no hace son números muy sencillos. Entonces, si ponen atención a lo que les estoy explicando, no se confunden. Si no prestan atención, pues no van a entender. ¿Listo? Vuelvo y explico. Para las personas que tienen un riachuelo, como es en este caso, la vereda Albania, lo primero que hay que hacer es medir la distancia de donde voy a tomar los datos, es decir, definir un punto A y un punto B. Como les indiqué en la clase anterior, estuvimos de forma presencial. Ojalá que la distancia no sea mayor de 10 metros y ojalá que la distancia no sea menor a 3 metros. Colocamos acá la distancia. Para mi caso, 8 metros. Pero si ustedes tienen menos, pues cambian el dato. No pasa nada. ¿Listo? ¿Tienen más? Cambian el dato. No pasa nada. ¿Listo? Siguiente. Tienen que medir el ancho del río. ¿Cómo lo miden? Pues, a través de una cinta métrica, decámetro. Y para este caso, lo tienen que medir en el punto B, es decir, en el punto final. Para este caso es 1.8 metros. ¿Listo? Luego, ¿qué tienen que hacer? Medir la profundidad del lecho del río al nivel del agua en el punto B. Para este caso se hizo 5 veces y se determinó una profundidad promedio. Con esa profundidad promedio vamos a determinar el área por donde pasa el agua, que sería el ancho del río en el punto B por la profundidad del cauce en el punto B.
Esa área es 0,31 metros cuadrados, que sencillamente es multiplicar el ancho por la profundidad y ya. ¿Hasta acá alguna pregunta de lo que voy? ¿Todo entendido? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Luis. Luego, tomo el elemento flotador, que puede ser una botella, que puede ser una tapa, un colorante, cualquier elemento que me permita ver cómo se mueven las partículas de agua, y tomo 5 veces o mínimo 3 veces el tiempo en que se tarda en moverse ese elemento flotador del punto A al punto B. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Pues a través de un cronómetro que puede estar en el celular, puede estar en el reloj, ¿sí? Y voy a determinar la velocidad. ¿Cómo la determino? Arriba tenía la distancia del punto A al punto B. Esa distancia, o el que es básicamente el desplazamiento que tuvo que haber hecho el flotador del punto A al punto B, lo divido en el tiempo promedio que yo mismo medí y me da la velocidad. Entonces, luego, como Profe, ya tengo la disculpe, velocidad y tengo esto el es área, que no sé, se escuchó como corto o creo que es acá mi internet. No le escuché esa parte. ¿quién me habló? ¿Desde dónde no me escuchaste? Yo le hablé, no le escuché acá donde dice que el punto A, el punto B, con la distancia, ahí de ahí en adelante no le escuché. Bueno, entonces, la velocidad, ¿cómo se calcula? El tiempo promedio que toman dividido, perdón, la distancia que existe del punto A al punto B. Recuerden que el punto A es donde suelto el flotador y el punto B es donde llega el flotador y ahí es donde tomo el tiempo. Entonces, para mi caso eran 8 metros, lo divido en el tiempo en que se tarda en recorrer el flotador del punto A al punto B. En este caso, 0,12 metros por segundo. Y luego calculo el caudal. ¿Cuál es la fórmula del caudal? Caudal es igual a velocidad por área. Sencillamente pues hago la multiplicación y obtengo un valor de caudal. Y con ese valor de caudal lo puedo pasar a las unidades que yo quiera. En este caso lo pasé a litros por segundo, litros por hora y metros cúbicos por hora. ¿Alguna pregunta? Sí, Julián. Este caso, recuerden que hablamos que era para el caso de riachuelos, quebradas, ríos pues ríos pequeños, ¿sí? Se pueden aplicar este caso del flotador. Julián, ¿tú asististe a la última clase que tuvimos en la sede de Guatiguará, en el Salón 101? Sí, señor. Sí, sí asististe porque esto es lo mismo. Estamos haciendo un repaso de lo que vimos en esa clase. Te pido el favor, Julián, que pongas un mayor grado de atención en las clases, sobre todo en las presenciales, porque si no, complicado. Sigamos. Entonces, aquí se determina un caudal que pasa por el río en ese momento, pero es un caudal total, o sea, es la cantidad de agua que está fluyendo en ese momento por el río. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros podemos llegar a tomar el 100% del agua que pasa por el río. Tatiana Hernández, ¿tú crees que nosotros podemos tomar o captar el 100% del agua que pasa por el río, por un riachuelo, por una quebrada? Tatiana, ¿estás conectada? Parece que no está conectada. Natalia Sanabria, ¿tú crees que nosotros podemos recolectar el 100% del agua? Tatiana me escribe, sí, profe. ¿Qué dice Natalia Sanabria? ¿Podemos nosotros recolectar el 100% del agua que pasa por un río, una quebrada, un riachuelo?
Natalia no contesta. Laura Calderón. Por favor, la misma pregunta. No, profe. ¿Por qué no, Natalia? Disculpe, profe, ¿puedo responderle? ¿Cómo? ¿Puedo responderle a la pregunta? Claro. Si alguien quiere activar el micrófono y me responde mejor. Pues no, profesor, no se puede recoger el 100% del agua porque, por ejemplo, si río abajo, quebra abajo, bien más personas, comunidades o eso, las van a dejar sin agua. Espera que te escuché un poquito pasito. ¿Me puedes volver a repetir? Creo que tienes toda la razón. Pero ¿puedes volver a repetir, por favor? No se puede recoger el 100% del agua del caudal porque hasta que necesiten el agua la va sin. Claro, tienes toda la razón. ¿Quién estaba hablando? Sergio González estaba hablando. Bueno. Porque puede La ser que persona- una parte se infiltre o algunas capas superiores no atraviesen y lleguen a más capas profundas y así es donde ella va como en un seguimiento, ¿no? No. Bueno, eso puede suceder, es un fenómeno natural. Pero si eso sucede, pues el caudal que vamos a determinar es un caudal menor. Pero no, la respuesta correcta es la que acaba de dar el compañero, pero no puede tomar quien habló Julián. No sé quién estaba hablando, Sergio. Es por la razón que dice esa persona. Y es que exacto, como dice Natalia, un río, una quebrada, un riachuelo alimenta, no solo me alimenta a mí, no solamente alimenta a mis animales, mi familia, mi explotación, mi proyecto, alimenta a toda una comunidad, toda una sociedad que pertenece a una vereda, a un departamento, un municipio. Y pensar yo que porque determiné que el caudal de agua que pasa por ese río es de X cantidad, yo la voy a tomar al 100%, es algo que va en contra de la ley y que va en contra también de los principios morales. Yo no puedo ser egoísta y quitar ese recurso vital a toda la comunidad. Entonces, ustedes inicialmente determinaron un caudal de agua que pasa por un río, pero ustedes no pueden pensar que pueden tomar el 100% de esa agua. No, ustedes pueden tomar una porción de agua que les permita una corporación autónoma regional. Creo que para el caso de Santander se llama la CAS, o bueno, para la parte de Bucaramanga. ¿Qué tienen que hacer? Vamos con el segundo supuesto. Uno, cuando está haciendo un proyecto, tiene que pedir, y va a tomar agua de un río, de una quebrada, tiene que pedir un permiso o una concesión de agua superficial, es decir, le muestra a la corporación que hizo este aforo y que ese afluente de agua tiene un caudal determinado. En este caso, por ejemplo, 138 metros cúbicos por hora. Le pasa una documentación y le solicita que le aprueben una concesión de agua, es decir, que le digan cuánta agua puede sacar. Y por lo general, ellos le aprueban entre el 1 y el 2% del agua que pasa por ese río, o que pasa por ese riachuelo, o que pasa por esa quebrada. ¿Con qué propósito le aprueban una cantidad tan pequeña? Porque así como usted hace la solicitud, las demás, sus vecinos también lo pueden hacer. Y adicionalmente, la corporación no puede permitir que todo el mundo llegue a secar el río, porque es que no solamente los humanos dependen del agua que fluye por ese río, por esa quebrada, también dependen animales, también dependen peces, también dependen la flora, la fauna. Entonces ellos tienen que conservar
el ecosistema, tienen que conservar la naturaleza y ustedes tienen que hacer una explotación consciente de los recursos naturales. ¿Listo? Entonces, si el riachuelo es por dentro de la finca, ¿hay que pedir ese permiso? Si el riachuelo, sí, siempre hay que pedir ese permiso. Así el riachuelo, profe, le entendí que sí se podía calcular. Sí, lo estamos calculando, ya lo calculamos. Julián, así el riachuelo nazca en la finca y generalmente los riachuelos, las quebradas, los manantiales, pueden nacer en tu finca, pero corren aguas abajo a las fincas de otras personas. Como el agua es un recurso que no es un recurso individual, sino es un recurso colectivo, así el riachuelo nazca en su finca, usted debe solicitar la concesión de agua o el permiso de explotar ese riachuelo. Que probablemente le vayan a dar una mayor cantidad de agua, sí, porque ese recurso nace en su finca y si usted lo cuida, va a ser un recurso permanente. ¿Listo? Pero sí debe solicitar el permiso. Listo, profe, gracias. Entonces, como la idea es acá hacer un ejemplo real de lo que se hace, entonces, para este proyecto se solicitó la concesión de agua, indicando que se usaría en labores de riego, protección de animales y actividades humanas del riachuelo La Virgen, y la corporación de los 38,5 litros que pasaban por segundo en ese riachuelo, solo me permitió extraer 2, a manera de ejemplo, ¿sí? Y me colocó estas condiciones, que esos 2 litros por segundo solo deben ser explotables durante 6 horas al día de por medio, todos los meses del año. ¿Listo? Y entonces, con estas condiciones que me dio la corporación, yo voy a calcular cuánta agua puedo extraer al mes. Es muy parecido a lo que hicimos arriba. Entonces, es muy básico multiplicar los 2 litros, pasarlo a metros cúbicos, dividiéndolo por 1000, multiplicándolo por 3600, que son las horas, por 6 horas al día, por 15 días al mes. Y eso me da que tengo un caudal de 648 metros cúbicos al mes permitido a extraer. Importante lo que dice aquí, chicos, permitido a extraer. Independiente del caudal que calculé arriba, que fue el caudal que fluye por el río. Pero es que este caudal de agua no lo puedo tomar al 100% porque le voy a hacer un daño a las personas y a la naturaleza que está en torno al río. Entonces, la corporación me permitió extraer solo 648 metros cúbicos al mes. Y ese será el caudal que yo ponga en el balance. Bueno. Vamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Luego vamos a mirar el tema del aporte por lluvias. ¿Listo? ¿Cómo se hace el tema del aporte por lluvias? De la página del IDEA se descargan unos datos. ¿Qué datos se descargan? Se puede descargar, como ya les indiqué, la precipitación diaria, la precipitación mensual o la precipitación promedio anual. Por ejemplo, también se puede descargar la precipitación diaria, perdón, la precipitación horaria, o sea, hora a hora al día, cuánto llueve, ¿sí? Pero eso sería para hacer un balance cada hora. ¿Listo? Entonces, del IDEA descargué los datos. ¿Cuáles datos? Estos que tienen acá en la columna A y la columna B. De 5 años, 5 años, 5 años consecutivos. ¿Listo? ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacer un balance hídrico que tenga en cuenta las fluctuaciones del clima, no en un año, no en 2 años, no en 3 años, no en 4 años, sino en 5 años. Mentiras, aquí ya está para 6 años. Este ejemplo ya tiene 6 años. ¿Qué es lo ideal? Que mínimo sean analizados 3 años, los 3 últimos años.
Pero ahora como el clima cambia tanto, lo ideal sería que yo lo hiciera 6 años, 7 años, 10 años. Entre más tiempo, entre más datos tenga, mi cálculo del balance hídrico va a ser más confiable. ¿Qué tienen que hacer acá? Y lo vamos a repetir esta parte la próxima clase, cuando estemos en presencialidad y podamos descargar los datos del IDEA. ¿Qué hacen ustedes? Es muy sencillo. Descargan los datos, copian y pegan en esta tabla básicamente la fecha y el valor de la precipitación, y la hoja de cálculo les va a ser un promedio, o sea, va a ser una sumatoria de la precipitación, por ejemplo, para el mes de enero del año 2017, va a ser una sumatoria de la precipitación de febrero del año 2017, y así lo va a hacer para cada uno de los meses. ¿Listo? Y luego lo que hace el programa, bueno, la página, esta página de Excel, esta hoja de Excel, es calcular un promedio de esas precipitaciones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de utilizar los promedios de los últimos 6 años. ¿Qué tienen que hacer acá? Les repito nuevamente. Simplemente ingresar los datos de fecha y valor que vamos a descargar de la página del IDEA dentro de 8 días, porque hoy no se pudo, porque la página no está sirviendo. ¿Listo? No tienen que hacer más, no tienen que cambiar las fórmulas, nada. Importante eso. ¿Listo? ¿Qué hace entonces con esa precipitación? Entonces, yo tomé los datos de la estación meteorológica, que se llama Vizcaína La Lizama. Este es el número de la estación. Y estos promedios me los trae directamente de esta hoja de acá. ¿Listo? ¿Qué tuve que hacer? Vuelvo y repito. Sencillamente meter los datos de fecha y valor de los datos que voy a descargar del IDEA. Entonces, aquí esta primera parte me trae los promedios. Pero esta es una lluvia al 100%. Es toda la precipitación que cae. Entonces, recuerden que vimos en la presentación acá, que la precipitación efectiva era la precipitación total por un factor de infiltración. Acá vuelvo y reitero esa forma. Precipitación promedio efectiva es igual a la precipitación promedio por un factor de infiltración. Para este caso, yo seleccioné un factor de infiltración del 0,65. Recuerden que ustedes lo pueden cambiar. 0,5, 0,7, yo tengo 0,65. ¿Listo? Y adicionalmente, indiqué que, bueno, matemáticamente, ¿qué es esto? Matemáticamente se sabe que un metro cúbico es igual a un metro de ancho por un metro de alto por un metro de largo. Y que un metro cúbico es igual a 1000 litros de agua. O que eso también es igual a decir que tenemos un metro cuadrado de área por un metro de altura. Si todo esto es correcto, nosotros podemos decir que un metro de altura es igual a 1000 litros de agua sobre un metro cuadrado. ¿A cuánto equivale un mililitro de alto? Entonces, sencillamente es que un mililitro de alto sería, lo que hacemos es multiplicarlo por 1000 litros sobre metro cuadrado, hacemos la conversión de unidades y nos da que es equivalente a 1 litro por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada milímetro de agua que cae de lluvia equivale a 1 litro de agua en un metro cuadrado. ¿Sí? Esto sencillamente es una igualación y sencillamente lo que se está haciendo es una transformación de unidades. Las dejo acá por si alguna persona la quiere revisar, por si no está convencido de que lo quiero hacer, de lo que le acabo de decir, lo puede hacer. Está la explicación matemática. Es muy sencillo. Repito, 1 milímetro de lluvia equivale a 1 litro de agua en un metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, cuando nos dicen, no, que cayeron 53 milímetros de agua, sería entonces 53 litros de agua en metro cuadrado, por cada metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, conociendo esa igualación, que es esta que está acá, podemos determinar la precipitación efectiva en términos
de litros por metros cuadrados. ¿Listo? Teniendo en consideración el factor de infiltración. Entonces decimos que la precipitación promedio la multiplicamos por el factor de infiltración y ya tenemos la precipitación efectiva, es decir, la que se encuentra en la zona radicular, el agua disponible en zona radicular. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mes de enero aproximadamente cayeron 15 litros de agua por cada metro cuadrado de nuestra finca. En el mes de febrero cayeron 31,6 litros de agua por cada metro cuadrado de nuestra finca. En el mes de marzo cayeron 107 litros de agua por cada metro cuadrado en nuestra finca. ¿Listo? Pero ¿cómo hacemos para obtener el volumen de agua? Entonces recuerden que para hallar un volumen, sencillamente pues multiplicamos inicialmente la precipitación efectiva por un área, que es esta segunda fórmula que está acá. Profe, ¿pero cuál área? Acuérdense que inicialmente estábamos hablando que la finca tiene un área de cultivos, un área de tejado, un área por lotes, ¿sí? Entonces, para mi caso, yo coloqué que el área de los cultivos es de 3 hectáreas. Entonces, voy a determinar cuánta agua tengo disponible por lluvia en esas 3 hectáreas. ¿Listo? Si yo tengo menores áreas, pues sencillamente cambio este valor acá y si tengo 1 hectárea, pues me va a dar un valor menor de agua. ¿Sí? Para la pregunta que me hacía doña Ana, que me decía, profe, si yo tengo inicialmente una parte de la finca con unas condiciones de topografía, pero tengo otra parte de la finca con otras condiciones de topografía, ¿qué puedo hacer? Yo le dije, no, pues tiene que colocar 2 factores de filtración. Entonces, el primer factor sería 0,65. Si coloquemos acá, pendiente alta, por ejemplo. Pero si tengo una pendiente más baja, o sea, un terreno más plano, puedo colocar 0,7, por ejemplo. Y entonces pendiente baja, puedo colocarle acá. ¿Y eso cómo me impacta en la lluvia? Pues que voy a tener dos precipitaciones efectivas diferentes para el mismo mes. ¿Qué significa eso? Que cojo la precipitación de arriba y la multiplico por un factor de infiltración diferente. Como se dan cuenta, ya no me da 15,8, sino me da 17. Y esto lo puedo replicar para cada uno de los meses del año. Y entonces voy a tener 2 precipitaciones diferentes para 2 pendientes diferentes. Pero ¿cómo incluyo eso en el volumen de agua que tengo disponible? Pues porque tengo 2 áreas. La primera área sería de 3 hectáreas y el otro lote, digamos que tengo un lote de 1 hectárea. Y el otro lote, que tiene una pendiente más baja, tiene 1,5 hectáreas, por ejemplo. ¿Cómo lo calculo? Muy sencillo. Es aplicar la fórmula que está ahí, pero entonces ya el área no sería 1 hectárea, sino serían 2 hectáreas para la pendiente más baja. Pero la pendiente más baja, el promedio es este. Entonces lo hago y me da un volumen diferente. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Todos lo entendieron perfecto? No sé si me están escuchando. Doña Marta, ¿me está escuchando? ¿Me confirma, por favor?
Sí, profesor, precisamente le estaba escribiendo un mensaje. Dígame. No, diciéndole que gracias por la explicación y que mi nombre es Marta porque era que tenía en el perfil el nombre de mi hija que es Ana. Entonces, Marta, bueno, Marta. pero sí, yo escuché bien, atenta. Bueno, ¿y me entendió lo que le acabo de explicar? Sí, señor, tengo que volverlo a retomar, lo voy a retomar y vuelvo y lo repaso. Bueno, me alegra mucho. Recuerden que esta clase se está grabando y se va a hacer subida a la plataforma. ¿Listo? Sí se escucha, profe. Bueno. Entonces, ¿para qué sirven todos esos cálculos que hicimos hace un momento? Pues muy sencillo. Para poder hacer al final una sumatoria de la cantidad de agua que tengo disponible por el acueducto, la cantidad de agua que puedo tomar según la CAS o la corporación del riachuelo y la cantidad de agua que puedo tomar a través de la lluvia, de acuerdo con el factor de infiltración y de acuerdo con el área que tengo disponible. Si yo hago un resumen de esas aguas disponibles, puedo tener una gráfica de este estilo, en donde tengo los diferentes meses del año y tengo el agua disponible en cada uno de esos meses. Cuando uno observa esta gráfica y la compara con la que tiene, por ejemplo, acá, se evidencia que es algo parecido. No es lo mismo, pero digamos que es algo muy parecido lo que se evidencia. Es decir, que los fenómenos climáticos de lluvia en Colombia no tienen un comportamiento similar, sino que existen temporadas más secas y temporadas más húmedas. Este es el primer paso para hacer el balance hídrico, es tener disponible cuánta agua con cuánta agua cuento para poder desarrollar mi proyecto. ¿Listo? En la siguiente clase vamos a hacer lo mismo o algo muy parecido, pero no con la cantidad de agua que tengo disponible, sino con la cantidad de agua que necesito para mi proyecto. ¿Y qué significa con la cantidad de agua que necesito? Pues ahí voy a incluir la cantidad de agua que consumen los humanos, los animales, los cultivos y el proceso productivo de elaborar, por ejemplo, una mermelada o generar una pulpa. O sea, de elaborar un producto. Chicos, este tema es muy, muy importante. Si alguna persona tiene dudas, la clase está siendo grabada y el día de mañana será cargada. Les pido el favor que revisen la grabación, saquen las dudas y me las pregunten en la próxima clase de hoy en 8 días cuando nos veamos en la sede de Guatiguará. No se queden con las preguntas, porque después de que no tengan claro cómo hacer el procedimiento, eso les va a significar que no van a poder desarrollar el trabajo correctamente. Por favor, revisen nuevamente esta presentación, revisen nuevamente la clase, revisen este documento que lo pueden descargar, lo pueden utilizar y nos vemos la próxima clase. ¿Listo? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda? Bueno, Aurora, con todo gusto. Espero Profe, que ese creo que no. silencio sea que me Gracias. entienden todo. ¿Qué me decían? Gracias, profe. No, con gusto, con gusto. Espero que les haya quedado claro y nada. nos vemos Gracias, profe. Feliz día. Igualmente, que estén muy bien. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Gracias.